Solía pensar que el amor era algo que se construía como una casa, ladrillo a ladrillo, elección tras elección, mantenido unido por el esfuerzo y la intención. No la pasión, ni algún gran gesto, sino la constancia. Y lo intenté, Dios sabe que lo intenté. Cuando me casé con Elena, entré en su mundo sabiendo que ya tenía su propio ritmo. Su hija, Valentina, tenía 15 años entonces, de lengua afilada, distante, demasiado inteligente para su propio bien. No intenté ser su papá. No fui tan tonto como para creer que podía reemplazar a alguien. Solo quería ser algo estable para ellas. Quería ser el hombre que traía la compra sin que se lo pidieran, que instalaba el nuevo calentador de agua en enero cuando fallaba, que limpiaba los canalones antes de que llegara la lluvia. Y por un tiempo, me convencí de que eso era suficiente. Que el silencio en la cena y la forma en que Elena a veces se apartaba cuando buscaba su mano eran solo artefactos de la transición, dolores de crecimiento. Pero en el fondo, sabía que las estaba amando de una manera que ellas nunca tuvieron la intención de devolver. La casa era mía. La había comprado justo antes de que Elena y yo nos casáramos. Una casa antigua en las afueras de la ciudad, de esas con ventanas por donde se colaba el aire y suelos que crujían en protesta cada vez que dabas un paso. Ella y Valentina se mudaron después de la boda, y pasé cada fin de semana de ese primer año arreglándola. Pinté el exterior yo mismo, instalé ventiladores de techo en cada habitación, le construí a Valentina un escritorio desde cero cuando comenzó la escuela virtual durante la pandemia. No pedía agradecimiento, no llevaba la cuenta, pero me desgastaba lentamente. La forma en que Valentina nunca levantaba la vista de su teléfono cuando entraba en una habitación, o cómo Elena dejó de decir nosotros y volvió a decir yo. No hubo gritos, ni infidelidad, ni platos rotos o puertas azotadas, solo una larga y progresiva indiferencia que me hacía sentir como un fantasma acechando mi propia vida. Recuerdo la noche en que me fui con precisión de minutos. Estábamos en la mesa cenando. Elena hizo pasta, de esa que simplemente vacías de la bolsa a la sartén, sin pan de ajo, sin vino. Valentina estaba sentada frente a mí, con los auriculares colgando de una oreja, moviendo el tenedor sin comer. Yo acababa de mencionar algo sobre una nueva estantería que quería construir en el estudio, tratando de hacer conversación. Fue entonces cuando ella me miró por primera vez en semanas. Inclinó la cabeza y dijo: «No actúes como si hubieras construido algo para esta familia, solo eres un sustituto». Así, sin más, plano, despectivo y frío. Miré a Elena, esperando que interviniera, que dijera algo, cualquier cosa. No lo hizo. Siguió comiendo con la vista baja. Sentí el silencio arrastrarse por la mesa como una niebla. Ese fue el momento, no el insulto en sí, sino su silencio. Fue entonces cuando supe que había terminado de fingir. Así que levanté mi vaso, té helado, no vino, y dije: «Por la última cena a la que asistiré en esta casa». No grité, no golpeé mi vaso ni salí furioso. Me levanté, empujé mi silla y dejé mi plato medio lleno. Preparé una maleta pequeña. Conduje hasta un motel barato cerca de la costa y no miré atrás. Nadie llamó, ni esa noche, ni a la mañana siguiente, ni siquiera después de que le envié un mensaje de texto a Elena diciéndole que no volvería. Y ese silencio, también, fue una respuesta. Pasé los siguientes días caminando por el malecón con una sudadera con capucha, viendo a las familias reunirse alrededor de hogueras y a las parejas tomarse de la mano como si la gravedad por sí sola no fuera suficiente. Nunca me había sentido más a la deriva en mi vida, pero al mismo tiempo había una extraña paz en salir finalmente de algo que había dejado de ser mío hacía mucho tiempo. Fue al quinto día que encontré la cabaña. No estaba listada. Solo tenía un cartel de venta clavado en la hierba crecida al borde de una calle sin salida cerca de las dunas. El porche delantero se hundía. Las ventanas estaban tapiadas. Por dentro olía a humedad marina y pintura vieja. Pero me paré en medio de la sala de estar vacía, respirando el aire salado que se filtraba por las grietas. Y por primera vez en años,
Sentí algo que casi se parecía a la claridad. No vi ruina, vi potencial, vi libertad, vi un lugar donde no tenía que justificar mi presencia. En menos de una semana hice una oferta. Todo en efectivo, por debajo del precio solicitado. El vendedor no discutió. Nunca volví a la antigua casa, ni para recoger cosas, ni para decir adiós. Mi abogado se encargó de todo. Legalmente era mía. Había pagado cada pago de la hipoteca, firmado cada cheque. Tenía la escritura a mi nombre. Elena nunca había pedido la copropiedad. Siempre había sido nuestra casa, en la conversación, pero solo cuando convenía al momento. En verdad, yo solo les había dejado vivir allí. Creo que ella olvidó eso. La gente lo hace cuando das demasiado. Cuando amas en silencio, asumen que no te costó nada. Así que dejé que el abogado hablara. Redactó el aviso de desalojo y lo entregó limpio, sin advertencia, sin preámbulo. Solo un golpe en la puerta, una firma y 30 días para irse. No fue venganza, fue cierre. Aún así, el silencio me perseguía a veces, no porque las extrañara, sino por lo fácil que me habían dejado ir. Como si hubiera estado sosteniendo las esquinas de una tienda de campaña, solo para descubrir que las personas adentro nunca necesitaron refugio para empezar. Valentina no envió un mensaje. Elena no luchó por quedarse con la casa. Eso dolió más que nada. No el insulto, no el despido, sino la confirmación de que nunca fui realmente uno de ellos. Solo un cuerpo cálido llenando un papel, un sustituto, temporal, desechable. ¿Y la peor parte? Lo había sabido. En algún lugar, profundo en mis huesos. Lo había sentido durante años. Y seguí esperando estar equivocado. La noche antes de que abriera el café, meses después de haberlas dejado para siempre, me paré detrás del mostrador, solo, cepillando el aserrín de los estantes que había construido a mano. Miré las tazas desiguales colgando de los ganchos, la alfombra descolorida que encontré en una tienda de segunda mano, el letrero de pizarra que decía, «Abierto mañana, entra y quédate un rato». No era perfecto, no brillaba, pero era mío. Nadie podía mirar este lugar y llamarme sustituto. Había construido cada rincón, cableado cada luz, elegido cada libro que llenaba los estantes. Y al hacerlo, me había dado a mí mismo algo que nadie más me había dado. Un lugar al que pertenecía sin necesidad de demostrarlo. No era mucho para mirar, no al principio. La cabaña se asentaba sobre una base agrietada. Su techo se hundía como un anciano cansado, que había pasado demasiados inviernos solo. Había 3 habitaciones, una cocina estrecha con linóleo amarillento, una sala de estar no más grande que una sala de espera de hospital, y un dormitorio donde el piso se inclinaba lo suficiente como para hacer que una cómoda se inclinara como si estuviera susurrando un secreto. Las paredes estaban deformadas, manchadas por el daño del agua y el humo. Pero cuando entré, sentí algo que ningún hogar pulido me había dado jamás. Permiso. Sin expectativas, sin roles que llenar, sin guiones que seguir. Solo un espacio tan roto y tranquilo como me sentía yo. No vi moho y astillas. Vi un lugar que podía llenar con el sonido de mis propios pensamientos, donde no tenía que disculparme por ocupar espacio. Pasé la primera semana durmiendo en un catre en la sala de estar, con nada más que una linterna de camping y una radio que crepitaba con estática más que con música. Me duchaba en el gimnasio al final de la calle y cocinaba fideos instantáneos en una hornilla eléctrica. Durante el día, deambulaba por el pueblo cercano, tomando nota de las tiendas que habían cerrado y las que apenas sobrevivían. Seguía volviendo a este tramo de playa donde las gaviotas superaban en número a las personas. Era tranquilo allí, con piedras suaves en lugar de arena, y el agua nunca se veía igual 2 veces. Un día, mientras estaba sentado en el borde de un muelle en ruinas, imaginé un letrero frente a la cabaña, sal y relatos, libros, café y segundas oportunidades. Me reí de mí mismo por siquiera pensarlo. Pero la idea se quedó, echó raíces. La transformación comenzó lenta. Derribé el panel de yeso podrido,
Aprendí a colocar baldosas con videos de internet y pasé horas lijando madera vieja hasta que mis nudillos sangraron. El trabajo dolía, pero era el tipo de dolor que valía la pena, a diferencia del tipo silencioso que había llevado en esa vieja casa. El tipo que te hacía cuestionar tu valor a los ojos de las personas que amabas. Aquí, cada ampolla y moretón se sentía como prueba. Prueba de que podía construir algo, incluso si nadie estaba mirando. Prueba de que era más que un sustituto. Pinté la puerta principal de un azul marino profundo. Colgué cortinas de segunda mano y construí las estanterías yo mismo con madera recuperada que encontré detrás de una ferretería cerrada. Dormía menos, pero me sentía más vivo de lo que me había sentido en años. La primera persona en entrar fue una señora mayor llamada Doña Carmen, que llevaba gafas de sol enormes y olía levemente a agua de rosas y tabaco. No dijo mucho, solo miró alrededor, tomó una copia gastada de Alfaro y preguntó: ¿Tienes café también o solo desamor? Me reí. Le dije que era instantáneo por ahora, pero que el café de verdad venía en camino. Ella asintió, dejó $3 en el mostrador y me dijo que volvería la semana siguiente. Después de eso, otros comenzaron a llegar poco a poco. Un pescador local llamado Don Manuel venía cada mañana a las 7, siempre trayendo arena a través de la puerta y preguntando si tenía algo sobre historia. Una estudiante de secundaria llamada Lucía comenzó a pasar después de la escuela, siempre en busca de libros de poesía vieja y una excusa para no ir a casa de inmediato. Lentamente, el lugar se llenó de voces que no esperaban nada de mí, excepto una buena historia y una taza limpia. Y luego llegó la noche en que encontré una nota deslizada por debajo de la puerta. Estaba garabateada en una servilleta con tinta azul corrida. Este lugar se siente como un hogar. Gracias. Sin nombre. Sin explicación. Me quedé en medio de la tienda sosteniendo esa servilleta como si fuera algo sagrado. En la casa que dejé atrás, había invertido años construyendo comodidad para otras personas. Rehice los pisos, volví a pintar las paredes, incluso diseñé el jardín trasero a mano. Y ni una sola vez nadie dijo que se sentía como un hogar. Ni una sola vez nadie me dio las gracias. Pero aquí, en esta pequeña cabaña torcida que olía a papel viejo y pintura fresca, extraños me ofrecían lo único que había pasado años rogando en silencio: pertenencia. La tienda se convirtió en mi ritmo. Abría a las 8 de la mañana todos los días, hacía café fresco a las 8:30, y pasaba el resto de la mañana reorganizando libros y charlando con quien entrara. Guardaba un cuaderno bajo el mostrador, donde anotaba fragmentos de conversaciones escuchadas, citas favoritas de los clientes y pensamientos demasiado pesados para decirlos en voz alta. Por las tardes, organizaba una pequeña hora de lectura, principalmente para jubilados y lugareños aburridos, donde leía algunos capítulos de cualquier libro que pareciera adecuado ese día. La gente comenzó a referirse al lugar simplemente como la casa de los libros. Y en algún momento del camino, dejé de revisar mi teléfono para ver si Elena había enviado un mensaje. Dejé de buscar disculpas que nunca llegarían. Dejé de sentir que necesitaba explicarme. Una tarde, mientras el sol sangraba naranja sobre el horizonte y el último cliente salía arrastrando los pies con una copia usada de una novela clásica, cerré la puerta, volteé el letrero a cerrado y me quedé solo en la quietud. Podía escuchar las olas distantes y el crujido de la madera vieja bajo mis pies. Pensé en Valentina, en cómo había sonado su voz esa noche, afilada, cruel, segura. Solo eres un sustituto. Lo había dicho con tal finalidad, como un veredicto, y durante semanas había llevado esas palabras como un tatuaje quemado bajo la piel. Pero de pie allí en mi librería, rodeado de historias y extraños que me veían, me di cuenta de algo. Ser un marcador de posición sigue siendo sostener el lugar. Sigue siendo presentarse. Sigue siendo ponerte entre el mundo frío y las personas que amas, incluso si nunca se dan cuenta.
Yo no era temporal. Yo fui el que se quedó. Ellas fueron las que soltaron. Esa noche colgué la nota de la servilleta en un pequeño marco junto a la caja registradora. Encendí una vela en la trastienda, me serví una copa de vino y escuché un disco que saltaba cada pocos minutos. No extrañaba la vieja casa. No realmente. Extrañaba al hombre que había sido en esa casa, la versión de mí que creía que el esfuerzo siempre era recompensado, que el amor eventualmente sería reconocido. Pero ya no era ese hombre. Cada vez que retrocedía en una discusión para mantener la paz, cada vez que decía «está bien» cuando algo dolía, me hacía más pequeño para encajar en una familia que nunca hizo espacio para mí. Recordé una noche, tal vez un año después de nuestro matrimonio, cuando llegué a casa después de un largo día de trabajo y encontré a Elena en el sofá, llorando. Me senté a su lado, le tomé la mano, le pregunté qué pasaba. Me dijo que Valentina le había dicho que la odiaba, que simplemente la odiaba y que eso la había destrozado. Me quedé despierto toda la noche con ella, abrazándola mientras sollozaba. A la mañana siguiente, Valentina se disculpó con ella y salió a almorzar con amigas. Nadie preguntó cómo dormí. A nadie le importó que me hubiera quedado despierto consolando a una mujer que ni siquiera me miraba a los ojos en el desayuno. No era solo labor emocional, también era logística. Yo era quien estaba al tanto de las facturas, quien recordaba que el filtro de agua necesitaba ser reemplazado, quien programaba las citas de control de plagas. Aprendí sus ritmos, sus rutinas, sus estados de ánimo. Aprendí a tener una botella de vino blanco en el refrigerador para Elena después de un día difícil y que a Valentina le gustaba su café con exactamente 2 bombas de crema de avellana. Conocía su mundo como la palma de mi mano, pero ellas nunca aprendieron el mío. Elena nunca preguntó cuál era mi comida favorita. Valentina nunca supo que escribí poesía una vez. Antes de todo esto, antes de que creyera en la suavidad, les había dado 100 pequeños pedazos de mí mismo y ni siquiera se dieron cuenta de que me estaban sosteniendo. El abogado que contraté era amigo de un amigo, pulcro, educado, con un filo en su voz que aprecié más de lo que esperaba. Me guió a través del proceso de desalojo y venta eventual con precisión clínica. «No estás haciendo nada malo», dijo cuando dudé. «La casa es legalmente tuya, no les debes más de lo que ya has dado». Pero esa no era la parte que me pesaba. No se trataba de legalidad, se trataba de la sensación de alejarme de algo que construí con mis manos, sabiendo que las personas adentro nunca me vieron como nada más que un colchón financiero y una ocurrencia emocional tardía. Y peor aún, darme cuenta de que nunca se habrían ido por su cuenta. Habrían seguido usando las luces que conecté, sumergiéndose en la bañera que instalé, cenando en el porche que barnicé, todo mientras fingían que yo solo estaba de paso. Una noche, encontré una vieja nota de voz en mi teléfono. Era de hace 2 años, tarde en la noche. Debo haberla grabado mientras caminaba por el muelle. Se podía escuchar el leve susurro del viento y mi propia voz diciendo, «¿Crees que nos estamos convirtiendo en una familia real?» La voz de Elena respondió, suave y distante. «Por supuesto que sí. ¿Por qué preguntarías eso?» Pausé la nota allí porque recordaba exactamente por qué pregunté. Había sido después de que Valentina dejara un comentario desagradable en una de mis publicaciones de redes sociales, burlándose de algo que dije sobre ser padrastro. Elena se había reído, dijo. «Solo está siendo una adolescente». Pero se me había quedado grabado. Esa nota fue mi intento de tranquilidad. Una migaja digital que me había dejado a mí mismo en caso de que la duda se volviera demasiado fuerte más tarde. Y aquí estaba. Más fuerte que nunca, en el momento en que firmé los papeles para vender la casa. Algo dentro de mí se abrió de golpe. No fue rabia, ni siquiera fue triunfo. Fue duelo. Limpio, agudo e implacable. No lloré. Simplemente me senté en mi silla en la parte trasera de la librería, mirando el formulario que confirmaba lo que ya sabía. Había dejado algo atrás, y no era solo un edificio. Era una versión de mí mismo,
El hombre que intentó, el hombre que esperó, el hombre que pidió tan poco y aún así recibió menos. Ese hombre ya no vivía aquí. Estaba enterrado en el panel de yeso de esa casa, en el pegamento que sostenía esos rodapiés, en los tornillos que evitaban que el porche se desmoronara. Y tal vez eso estaba bien. Tal vez algunas partes de ti tienen que morir para hacer espacio para la paz. Esa semana, no le dije a nadie lo que había hecho, ni a don Manuel, ni a doña Carmen, ni a Lucía. La librería zumbaba con su ritmo habitual. Mañanas tranquilas, tardes perezosas, lecturas de poesía con demasiado vino. Sonreí. Acomodé libros, escuché historias, pero por dentro estaba soltando la idea de que la familia merece tu lealtad solo porque compartiste un techo o una cama o un apellido. La familia, había aprendido, es quien aparece cuando estás en silencio. Quien te ve incluso cuando no estás sosteniendo algo para ellos. Y por todos los años que les di, nunca miraron realmente. El aviso de desalojo salió un lunes, sin fanfarria especial, sin advertencia. Solo un hombre con un blazer gris subiendo los escalones del porche de una casa en la que una vez pensé que envejecería, llamando 3 veces, y entregando una carta que pondría sus vidas patas arriba. Imaginé a Elena abriendo el sobre, leyendo el contenido 2 veces antes de creerlo. Luego escaneando la sala de estar que había remodelado para ver si la realidad había cambiado. No lo había hecho. 30 días para desalojar. 30 días para empacar cada recuerdo que habían hecho bajo un techo que yo había construido. Fue quirúrgico, preciso y sin emociones. Pero cuando colgué el teléfono después de que el abogado confirmó la entrega, mi mano tembló. No por arrepentimiento, sino por el peso de finalmente sacar el último pasador de una granada que había estado llevando dentro de mí durante años. Elena llamó al día siguiente. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, de pie detrás del mostrador en la tienda con la espalda hacia la ventana. «Estás arruinando todo», dijo, su voz temblorosa, atrapada en algún lugar entre la ira y la incredulidad. No respondí al principio. La dejé sentarse en el silencio. «¿Esto es por despecho? ¿Lo sabes? Estás lastimando a Valentina. Me estás lastimando a mí». Lo dijo como si no hubiera pasado 5 años amortiguando sus caídas. Como si no me hubiera desgastado las manos parchando agujeros en paredes que ella no reconocía. «Yo construí todo», dije finalmente. Mi voz era baja, tranquila. «No lo estoy arruinando, lo estoy reclamando». Y antes de que pudiera hablar de nuevo, terminé la llamada. Más tarde esa noche, dejó un correo de voz. Esta vez, su voz era más fría, entrelazada con control. «Bien, quédate con la casa. Nunca fue nuestra de todos modos, pero no esperes que nadie te perdone por esto. Valentina piensa que eres patético. Morirás solo en esa pequeña cabaña con tus tristes libritos». Escuché el mensaje una vez. Luego lo reproduje de nuevo, más lento. Las palabras no dolieron. No de la manera que ella pretendía. Sonaban huecas, como un intento final de picar a un hombre que ya no sangraba por las mismas heridas. Guardé el correo de voz, no como evidencia, solo como un recordatorio de por quién solía estar dispuesto a perderme. A la mañana siguiente, serví café para una clienta llamada señora Beatriz. Tenía unos 60 años, vestida con lino suelto y aretes de plata colgantes. Y me dijo que solía dirigir una librería en la ciudad antes de que muriera su esposo. «Estás haciendo algo hermoso aquí», dijo, mirando alrededor a las sillas desiguales, las acuarelas, el tablero de anuncios cubierto de notas escritas a mano por los visitantes. «Lugares como este salvan a la gente». Sonreí, dije gracias, y le entregué una copia de La campana de cristal. Después de que se fue, miré el recibo en el que había garabateado una nota. «Ya te sientes como familia». Esa palabra, familia, todavía se atascaba en mi garganta a veces, pero no de la manera dolorosa que solía hacerlo. Ahora sonaba a posibilidad,
como una puerta entreabierta en lugar de cerrada de golpe. Ese fin de semana, la librería celebró su primera noche de micrófono abierto. Don Manuel, el pescador, leyó un haiku sobre gaviotas robando su almuerzo. Lucía, nerviosa y temblando, leyó un poema sobre una chica perdida en el ruido de su propio hogar. Me senté en la parte de atrás, con el corazón hinchado, viendo a extraños inclinarse hacia adelante en sus sillas, aplaudiendo a personas que acababan de conocer minutos antes. Había construido algo real, algo honesto. A nadie aquí le importaba mi currículum, mi cuenta bancaria o mi habilidad para arreglar un grifo que gotea. Les importaba que las luces fueran cálidas, que el café fuera fuerte, que siempre hubiera un asiento en la mesa. En esa habitación no era un sustituto, era una piedra angular. Pero incluso mientras la alegría echaba raíces en esta nueva vida, el duelo venía en oleadas. Una noche, soñé con Valentina a los 10 años, aunque nunca la había conocido entonces. Estaba disfrazada de Halloween, un gato tal vez, con pintura facial corrida y ojos muy abiertos por la emoción. En el sueño, corría hacia mí, con los brazos extendidos, y me arrodillé para atraparla. Pero justo antes de que me alcanzara, se desvaneció. Me desperté jadeando, empapado en sudor. Era extraño, llorar una versión de alguien que nunca existió. Llorar la posibilidad de lo que podría haber sido, si tan solo el amor hubiera sido suficiente para arreglar las fracturas que eran demasiado profundas. En los días previos al cierre de la venta, seguí esperando algún tipo de confrontación final. Elena apareciendo en la tienda, tal vez. Una pelea a gritos en la acera. Valentina escribiendo algo cruel en las redes sociales. Pero no llegó nada. Solo silencio. Como si ya me hubieran descartado, archivado bajo irrelevante. Y tal vez tenían que hacerlo. Tal vez admitir que yo había importado, aunque fuera por un segundo, habría desmoronado la narrativa que habían construido para vivir consigo mismas. La idea de que yo era solo una cara, un suplente, un error. La gente reescribe la historia cuando hace que su propio reflejo sea más fácil de mirar. Cuando la venta se finalizó, yo estaba en una feria regional del libro, atendiendo un puesto con carteles hechos a mano y una caja de efectivo de hojalata. Veía a extraños hojear páginas que había seleccionado cuidadosamente y me sentí más ligero. Como si un fantasma finalmente hubiera dejado la habitación. Recibí el correo electrónico de confirmación alrededor del mediodía. Transferencia completa. Fondos depositados. Posesión entregada. Cerré los ojos y exhalé. No lloré. No llamé a nadie. Simplemente me quedé allí, en medio de un pasillo improvisado que olía a palomitas de maíz y papel, y dejé que se terminara. Ese fue el momento en que seguí adelante para siempre. Esa noche, regresé al café del refugio y encontré una pequeña multitud esperando afuera. Se había corrido la voz sobre la feria del libro, sobre cómo nuestra pequeña tienda había causado una impresión. La gente trajo pastel, historias, marcadores dibujados a mano. Un niño pequeño me entregó un papel que decía, «Mejor hombre de los libros», con una estrella torcida en la esquina. Lo pegué sobre el mostrador, junto a la nota de la servilleta y una creciente colección de bondad que nunca vi venir. Esto no era solo una tienda, era un puerto. Para ellos, para mí. Para cualquiera que alguna vez hubiera sido apartado y le hubieran dicho que no importaba. La ironía no se me escapó. Había pasado años tratando de demostrar mi valor a personas que ya habían tomado una decisión sobre mí. Y sin embargo, en el momento en que dejé de intentarlo, realmente dejé de intentarlo, ellas fueron las que perdieron algo real. No necesitaba su perdón. Necesitaba perdonarme a mí mismo por quedarme demasiado tiempo, por rogar migajas de una mesa que yo construí. Y lo había hecho. Cada día en esa pequeña tienda era un acto de respeto propio, de elegir presencia sobre actuación. No más sustitutos, no más fingir. No conduje por la vieja casa el día que se vendió. Lo pensé.
Sentí el tirón del cierre como una mano fantasma alcanzándome desde el pasado. Pero lo ignoré. Ya no había nada para mí en esa calle. La casa había sido vaciada, despojada, con las llaves cambiadas. Cualquier pedazo de mí que una vez vivió dentro de ella había sido desangrado hacía mucho tiempo por el silencio, la negligencia y esa traición final y desgarradora durante la cena. Mi abogado llamó para confirmar que el comprador había transferido los fondos. Es oficialmente de ellos, dijo. Le agradecí, colgué, y simplemente me quedé allí por un momento detrás del mostrador del café, mirando la máquina de espresso como si me hubiera hecho una pregunta que no sabía cómo responder. Y luego respiré. Una inhalación lenta y completa que no se atascó en mi pecho por una vez. Estaba hecho. Final. Limpio. Cuando compré esa casa, recuerdo sentirme orgulloso, como si hubiera logrado algo significativo. No era solo un techo sobre mi cabeza, era un futuro sobre el que podía construir. Vi a Elena allí. Vi vacaciones con Valentina, barbacoas en el patio trasero, panqueques los domingos por la mañana en pijama. Vi fotos familiares enmarcadas a lo largo de la escalera, un perro durmiendo a los pies de nuestra cama. Y por un tiempo intenté pintar esas imágenes en la realidad. Compré el perro, cociné los desayunos, colgué fotos, incluso si eran principalmente de Elena y Valentina, porque quería que sintieran que era suya también. Pero nunca enmarcaron una conmigo en ella. Noté eso más de lo que dejé ver. Como cada imagen en la pared contaba una historia en la que yo no tenía parte real. Cómo existía en los márgenes de su vida, tolerado pero nunca abrazado. Cuando llegué a casa esa tarde, el café ya completamente cerrado, sus ventanas tenues. Entré en la pequeña habitación trasera que había convertido en una especie de santuario. Había un viejo sillón que había retapizado, una lámpara con un cable deshilachado y una pared cubierta de notas adhesivas y cartas dejadas por los clientes. En medio de todo estaba esa nota de servilleta. Este lugar se siente como un hogar. Gracias. Me paré frente a ella durante mucho tiempo, sin llorar, sin sonreír realmente, simplemente asimilándolo. El contraste, el dolor de saber que el único hogar que había construido con éxito era aquel en el que no había intentado forzarme a entrar. El hogar que sucedió porque dejé de intentar demostrar que merecía uno. Unos días después de la venta, recibí una carta en el correo sin dirección de retorno. La letra era familiar, apretada, cursiva casi ansiosa. Elena. La abrí lentamente, mitad esperando veneno, mitad esperando algo como un cierre. No era larga, solo 2 párrafos. Decía que esperaba que me fuera bien, que Valentina había decidido vivir con su padre biológico por un tiempo. No se disculpó, no directamente, pero el tono había cambiado. Sin amenazas, sin agresividad pasiva, solo una especie de actualización hueca, como una postal de alguien que no sabía qué más decir. Doblé la carta y la puse en un cajón. No respondí. No quedaba nada que decir, que no deshiciera la paz que finalmente había encontrado. La gente del pueblo no sabía nada de esto. Por supuesto. Para ellos, yo era solo un tipo que abrió el acogedor café librería junto a la costa. El que siempre recordaba tu nombre, que daba buenas recomendaciones de libros, que organizaba noches de poesía y donaba muffins extra al refugio de la iglesia al final de la calle. No veían al hombre que solía irse a dormir preguntándose qué había hecho mal, qué más podía dar para ser visto, para ser elegido. Y honestamente, me gustaba así. Había algo curativo en ser conocido solo por quien era ahora, no por el hombre en el que solía fracturarme solo para sentirme necesitado. Una mañana, Lucía, la estudiante de secundaria que trabajaba como voluntaria en la tienda, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Estábamos reponiendo los estantes cuando levantó la vista y dijo, ¿qué te hizo abrir este lugar de todos modos? Me detuve. Caja de libros en mano. El corazón latiendo una vez antes de responder. Necesitaba un lugar que no me pidiera encogerme para encajar, dije. Ella me miró como si entendiera, realmente entendiera.
Eso es lo que tienen los adolescentes. Pueden ver a través de ti, especialmente cuando también han sido heridos. Ella asintió, volvió a alfabetizar la sección de ficción y no dijo otra palabra. Pero en ese momento, me sentí más visto de lo que jamás me había sentido en la mesa de mi vieja vida. Esa misma semana, una pareja de otro estado se detuvo durante sus vacaciones. Preguntaron si el café era nuevo, y les conté la historia en términos vagos. Cómo solía vivir en el interior, cómo dejé todo atrás para empezar de nuevo. El esposo sonrió y dijo: «Pareces alguien que aterrizó exactamente donde se supone que debe estar». Quería creerle. Y tal vez lo hice. Porque cuando miré la puesta de sol esa tarde a través de la amplia ventana delantera, taza de café en mano, no me sentí como un hombre que había sido dejado atrás. Me sentí como un hombre que se había alejado justo a tiempo. El último sábado del mes, celebramos una comida comunitaria justo en el café. Juntamos las mesas, pusimos música desde un viejo altavoz y dejamos que la gente trajera platos con etiquetas escritas a mano. Don Manuel trajo salmón ahumado, doña Carmen trajo un pastel de ruibarbo, y alguien trajo huevos rellenos que desaparecieron en 5 minutos. Me senté en el extremo más alejado de la mesa, vino en mano, rodeado de risas y pequeñas charlas, y la fácil comodidad de personas que no esperaban nada de mí más que mi presencia. Y por primera vez en años, no sentí que le debiera nada a nadie solo para que me permitieran quedarme. Después de que los invitados se fueron, me quedé atrás y limpié lentamente, tarareando una melodía que no reconocía. Limpié el mostrador, apilé las sillas y encendí una de las velas de lavanda que Lucía me había dado para la ventana delantera. La noche estaba tranquila, cálida, llena de grillos y brisa marina. Me senté en el sillón, cerré los ojos y pensé en la casa, cómo probablemente ya había sido repintada, el columpio desmantelado, el porche redecorado, una nueva familia, creando nuevos recuerdos. No estaba enojado, ya no. Podían tener el espacio. Yo había recuperado mi nombre. Fue un jueves cuando Elena apareció. El tipo de día gris de octubre donde el cielo parecía un techo que no podías tocar del todo, y el océano estaba malhumorado y ruidoso. Acababa de terminar de archivar una caja de libros donados, en su mayoría novelas románticas de bolsillo maltratadas y algunos clásicos olvidados. Cuando la vi a través de la ventana delantera, dudó antes de entrar, como si incluso la puerta no supiera qué hacer con ella. Se veía más pequeña de lo que recordaba, o tal vez era solo que yo había crecido. No más alto, no físicamente, pero algo sobre mí se había estirado en su ausencia. Amor propio, tal vez. Límites. Me limpié las manos en un paño de cocina y me encontré con ella en el mostrador sin decir una palabra. Miró alrededor del café como tratando de ubicarse en él. Su mirada se detuvo en las sillas desiguales, el arte local en las paredes, el tablero de notas cubierto de afirmaciones garabateadas y citas favoritas. ¿Realmente te fuiste?, dijo finalmente. Su voz era más suave que la última vez que la escuché, más cansada que enojada. Asentí, no por presunción, sino porque no había nada más que decir. Me había ido. No solo de la casa, no solo del matrimonio, sino de la versión de mí mismo que toleraba el silencio como un sustituto del amor. Ella miró sus manos, luego volvió a mirarme. Pensé que tal vez volverías. Después de un tiempo, hizo una pausa. Se aclaró la garganta. Valentina también por un tiempo. No me inmuté. No mordí el anzuelo de su nombre. Ya había llorado a esa chica, la niña que intenté amar, que nunca me vio como más que un inconveniente. No solo me fui, dije. Elegí algo mejor para mí. Mi voz era tranquila, no cruel. No quedaba veneno en mí, solo verdad. Elena parpadeó lentamente, su rostro plegándose ligeramente sobre sí mismo. «Podrías haberme dicho que estabas vendiendo la casa», dijo. «No tenías que tomarnos por sorpresa así». Solté un suspiro por la nariz, casi una risa. «Te sentaste allí en silencio mientras tu hija me llamaba sustituto.
Me viste alejarme y no dijiste una palabra. Eso no fue tomar por sorpresa. Eso fue claridad. Parecía que quería discutir, pero las palabras no salieron. En cambio, asintió. Solo una vez, con los ojos brillantes. Hubo algo extraño en ese momento. No perdón, ni siquiera cierre realmente, sino un reconocimiento mutuo del espacio que ahora existía entre nosotros. Una rendición silenciosa. «Es agradable aquí», dijo después de una pausa, su voz tratando de aterrizar en algún lugar ligero. «Pacífico». No le di las gracias, no ofrecí café. Esto no era una visita. Era una página final que se estaba pasando. No se demoró. Solo dio una última mirada a los estantes, la nota de la servilleta enmarcada cerca de la caja registradora, el suave zumbido de la música de fondo. Luego se fue. La campana sobre la puerta tintineó una vez y volvió a guardar silencio. Me quedé detrás del mostrador por un rato, inmóvil. El aire se sentía más pesado, no de mala manera, sino de una manera que hacía más fácil exhalar. Se había acabado. No solo la casa, el matrimonio o los años que había invertido en ser suficiente para personas que nunca iban a elegirme, sino la necesidad de resolución. El dolor punzante por una disculpa que nunca llegaría. Pensé que necesitaba que Elena explicara, que se arrepintiera, pero no lo necesitaba. Solo necesitaba que ella viera lo que había construido sin ella, y tal vez, de alguna manera, lo había hecho. Eso fue suficiente. Más tarde esa noche, después de que la tienda hubiera cerrado y los clientes habituales hubieran regresado a los ritmos de sus propias vidas, me senté a la mesa en la habitación trasera y abrí un cuaderno nuevo. La cubierta era de cuero, cosida a mano, un regalo de Lucía en su último día antes de irse a la universidad. «Necesitas empezar a escribir de nuevo», había dicho, entregándomelo con una media sonrisa. «No para nadie más, solo para ti». No lo había tocado hasta ahora. Pero con el fantasma finalmente fuera de mi café, abrí la primera página y comencé a escribir. No una historia, no una carta, solo la verdad. Nunca fui un sustituto. Fui la base que no merecían. Llovió esa noche, fuerte y constante. Me quedé en la habitación trasera durante horas, escuchando la lluvia tamborilear en el techo como un aplauso. Pensé en todas las cosas que había perdido. Tiempo, energía, partes de mí mismo que había reducido para ser más aceptable, más útil, más conveniente. Pensé en Valentina y me pregunté si alguna vez había preguntado por qué me fui. Preguntado de verdad. No solo asumido que fue por despecho. Me pregunté si alguna vez entendería lo mucho que había intentado amarla. Cómo había luchado todos los días para ser firme en una vida que seguía moviéndose bajo mis pies. Tal vez lo haría, tal vez no. Esa parte ya no era mía para cargar. A la mañana siguiente, el café olía a lluvia y canela. Abrí tarde, me dejé demorar en la quietud. La primera clienta fue doña Carmen, que trajo un termo de café fuerte y un periódico. «Te ves más ligero hoy», dijo, escaneando mi rostro. Sonreí, inseguro de cómo lo sabía. Tal vez estaba en la forma en que me movía. O tal vez eso es simplemente lo que sucede cuando finalmente dejas de vivir para personas que solo te veían cuando necesitaban algo. Nos sentamos un rato, compartiendo el silencio como viejos amigos. Ella nunca husmeó, nunca preguntó por qué parecía diferente. Solo sorbió su café y me entregó una sección del periódico con un crucigrama marcado en rojo. «Pensé que te gustaría este», dijo. Tenía razón. Para el mediodía, la tienda estaba zumbando de nuevo. Niños riendo sobre galletas, jubilados intercambiando historias. Un hombre en la esquina escribiendo algo a mano en un diario encuadernado en cuero. Me moví por el espacio como alguien que pertenecía, porque lo hacía. Cada risa, cada palabra amable, cada acto de bondad clavado en la pared era un ladrillo en esta nueva vida. No solo había sobrevivido a las consecuencias, había construido algo sagrado de sus cenizas. No todos tienen esa oportunidad. Pero yo había tomado la mía con ambas manos y la había convertido en un hogar.
La gente todavía me pregunta si me arrepiento de irme, vender la casa, de elegir la soledad en lugar de esforzarme más. Y siempre digo lo mismo, no me alejé de una familia, caminé hacia mí mismo. Hay una diferencia, algunas personas no pueden verlo, pero los que han estado donde yo he estado, lo saben. Entienden lo que significa que te digan que eres temporal en un lugar donde has sangrado permanencia. Y saben lo raro que es encontrar paz al otro lado de esa verdad. No la encontré en una persona. La encontré en páginas, en el vapor que subía de las tazas de café, en risas compartidas sobre libros con las esquinas dobladas. Cerré tarde esa noche. Las ventanas del café brillaban suaves y doradas. Antes de apagar las luces, me paré en la puerta principal y miré hacia la calle tranquila. No había más fantasmas. No más qué pasaría si. Solo el ritmo constante de una vida, finalmente vivida bajo mis propios términos. No necesitaba una foto familiar enmarcada para demostrar que pertenecía. Tenía marcadores con notas de agradecimiento, polaroids de noches de poesía, notas adhesivas garabateadas con citas sobre la curación. Este lugar era mío, y yo también lo era. Si alguna vez has puesto tu corazón en una familia que te hizo sentir invisible, esta historia era para ti. A veces, las personas por las que más luchamos son las que nunca planean quedarse. Y a veces, alejarse no es rendirse. Es finalmente elegirte a ti mismo. Si esto te llegó al corazón, no te lo guardes. Dale me gusta al video para apoyar más historias como esta. Compártelo con alguien que necesite escuchar que no estás solo. Suscríbete para más narrativas crudas y de la vida real sobre el amor, la pérdida y la recuperación de tu valor. Tu paz vale la pena protegerla. Nos vemos pronto en la siguiente historia. Estoy harta de ti. He tolerado y soportado el dolor de vivir contigo durante los últimos 20 años. Ahora, quiero irme con mi amante fuerte y lleno de energía. Mi esposa me gritó cuando le pregunté por qué había vuelto tarde del trabajo. Así que le dije que podía irse, pero que se asegurara de no volver nunca más. 10 años después, lo que sucedió a continuación fue bastante inesperado. Te contaré todo. Primero, permíteme agradecerte rápidamente por tu continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutas de las historias que compartimos, por favor suscríbete a este canal. Sería genial si pudieras dejar un comentario sobre desde qué ciudad nos estás viendo. Podríamos darte un saludo en nuestra próxima historia. El saludo especial de hoy va para Alicia de la gran ciudad. Nos alegra que disfrutes nuestras historias. Ahora profundicemos en la historia. Nunca pensé que me convertiría en el tipo de hombre que permanecía en silencio mientras todo a su alrededor moría lentamente. Pero durante 20 años, eso es exactamente lo que hice. Trabajé, proveí, llegué a casa y fingí no notar cómo mi esposa miraba a través de mí como si fuera solo otro mueble viejo en la casa. Yo era el tipo de esposo que preguntaba cómo estuvo tu día y realmente quería saber. Pero me acostumbré a escuchar respuestas de una sola palabra a cambio. Bien. Largo. Agotador. No presionaba. Pensaba que darle espacio significaba que estaba siendo respetuoso. Lo que realmente estaba haciendo era darle espacio para resentirme sin consecuencias. Me sentaba al otro lado de la mesa de la cena, viéndola picar su comida, con su teléfono siempre boca abajo, pero vibrando cada pocos minutos. Me daba cuenta. Por supuesto que lo hacía. Pero, ¿qué haces cuando tu única familia real se desliza lentamente entre tus dedos y tienes demasiado miedo de que si aprietas demasiado fuerte, se romperán? No siempre fue así. Hubo un tiempo, en los primeros años, cuando ella me miraba como si yo fuera el centro de su mundo. Nos conocimos cuando éramos jóvenes y estábamos en la quiebra, y soñamos juntos, planeamos juntos, y construimos una vida ladrillo a ladrillo emocional. Pero algo cambió después de que nació nuestra hija. Tal vez fue depresión posparto de la que nadie hablaba. Tal vez fue la rutina de las facturas y las expectativas no cumplidas. Pero lentamente,
Ella comenzó a cerrarse. Yo llegaba a casa con comida para llevar, esperando sorprenderla, y ella apenas levantaba la vista. Las conversaciones morían en nuestra sala de estar como pájaros golpeando una ventana de vidrio. Repentino, doloroso y sin advertencia. Me decía a mí mismo que estaba cansada, que era solo una fase, que nos encontraríamos de nuevo una vez que las cosas se calmaran. 20 años de excusas. 20 años convenciéndome de que la lealtad significaba esperar a que pasara la tormenta, incluso si la tormenta nunca pasaba. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que había alguien más. Estaba en la forma en que se vestía para el trabajo, añadiendo solo un poco más de perfume de lo habitual. Estaba en cómo empezó a atender llamadas afuera, susurrando y riendo de una manera que no había escuchado en años. Las noches tardes se volvieron más frecuentes de lo normal. Cuando preguntaba, ella decía, «Nos falta personal», o «El tráfico era un infierno», y yo asentía fingiendo creerle. Fingiendo que era el tonto que ella claramente pensaba que era, pero no estaba listo para confrontarlo. No porque no tuviera la fuerza, sino porque no estaba seguro de poder manejar lo que encontraría al otro lado de la verdad. Teníamos una hija, una vida, un hogar, y una parte de mí pensaba que tal vez, solo tal vez, estaba exagerando. Esa es la trampa en la que caes cuando amas a alguien que te está borrando lentamente. Dudas de ti mismo antes de dudar de ellos. Esa noche, sin embargo, esa noche final, todo se hizo añicos. La había estado esperando. La cena estaba fría, otra vez. El reloj había pasado las 10. Cuando finalmente entró por la puerta, ni siquiera me miró. Sin disculpa. Sin explicación. Solo una rápida mirada a su teléfono antes de dirigirse arriba. Algo en mí se rompió. No fue ruidoso, no fue violento, pero fue definitivo. Me levanté, caminé hasta el pie de las escaleras y pregunté, «¿Por qué llegas a casa tan tarde? ¿Otra vez?» Ella se detuvo, se giró. Me miró como si fuera suciedad en su zapato, y luego lo dijo. Palabras que todavía resuenan en mi cabeza incluso ahora. «Estoy harta de ti. He tolerado y soportado el dolor de vivir contigo durante los últimos 20 años. Ahora, quiero irme con mi amante fuerte y lleno de energía. Así, sin más, ni una pizca de remordimiento. Solo veneno, vertido como si hubiera estado hirviendo dentro de ella todo este tiempo». La miré fijamente, aturdido. La cosa sobre la traición es que no se siente como un cuchillo en la espalda. Se siente como si tus pulmones colapsaran, tu corazón se hundiera y tus oídos zumbaran. Todo a la vez. Quería gritar, quería llorar, quería preguntarle cómo podía tirar todo lo que construimos. Pero no lo hice. Solo la miré, respirando profundamente. Y dije las únicas palabras que sabía que no lamentaría. «Entonces vete, pero asegúrate de no volver nunca más». No levanté la voz. No le rogué que se quedara, y tal vez eso fue lo que más la sorprendió. Ella esperaba rabia, o tal vez incluso un colapso. Pero le di silencio. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber gritado. Se fue a la mañana siguiente sin decirme una palabra. Tomó una sola maleta, algunos artículos de tocador, y ni siquiera abrazó a nuestra hija para despedirse. Esa parte todavía me persigue. ¿Cómo pudo alejarse no solo de mí, sino de la niña que una vez lloraba cada vez que su madre salía de la habitación? Me senté en el borde de nuestra cama durante mucho tiempo después de que se fue, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Nuestra hija tenía 13 años entonces, lo suficientemente mayor para sentir el cambio, lo suficientemente joven para fingir que no estaba sucediendo. Recuerdo la forma en que se asomó a mi habitación esa mañana, con los ojos muy abiertos y confundidos, y preguntó, ¿Mamá va a volver? Quería mentir. Dios, quería mentir. Pero simplemente negué con la cabeza y dije, «Esta vez no, mija». Ese fue el comienzo de todo y el fin de todo a la vez. Me enterré en el trabajo, no porque quisiera, sino porque era el único lugar donde no me sentía un fracaso.
Construí mi negocio ladrillo a ladrillo, de la forma en que una vez había construido mi matrimonio. Pero esta vez, el esfuerzo no quedó sin retorno. Cada noche tarde, cada propuesta a un cliente, cada lección dura añadía algo a mí en lugar de quitarme algo. Y lentamente me encontré de nuevo, no el hombre del que ella se alejó, sino el hombre que siempre había querido ser. Fuerte, respetado, en paz. Pero no te equivoques, esa paz vino con cicatrices, y sin embargo, a pesar de todo, me mantuve callado. Nunca le dije a nuestra hija la verdadera razón por la que su madre se fue. Dejé que formara su propia relación, por fracturada que fuera, con la mujer que nos abandonó a ambos. No hablé mal de ella. No me regodeé cuando las cosas empezaron a desmoronarse por su lado. Simplemente viví, sané, y esperé, no a que ella regresara, sino al día en que pudiera pararme erguido y decir, «No me rompiste». Ese día llegaría antes de lo que esperaba, y cuando lo hiciera, ella sería la que me miraría desde las gradas. El día que se fue, me quedé en el pasillo mucho después de que la puerta se cerrara tras ella, mirando el espacio vacío donde había estado su maleta. No solo estaba viendo a mi esposa irse, estaba viendo 20 años de silencio salir por la puerta. Y por primera vez en 2 décadas, finalmente escuché mi propia voz. La primera mañana sin ella se sintió demasiado tranquila, casi irreal, como despertar en la casa de un extraño donde todo era familiar pero ya no tuyo. El silencio ya no era solo una señal de distancia emocional. Se había convertido en una realidad física. Me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, mirando el ventilador de techo mientras giraba lentamente sobre mí, haciendo el mismo ruido sordo de clic del que solía quejarme pero nunca arreglaba. Es curioso cómo las cosas insignificantes de repente tienen peso cuando estás solo. El aroma de su perfume todavía persistía débilmente en su almohada, y me odié por notarlo. Me levanté, hice café como siempre hacía, serví 2 tazas por costumbre, luego me quedé allí mirando la segunda taza hasta que se enfrió. Esa fue mi primera lección sobre el desamor. No es ruidoso. Está en los pequeños momentos repetitivos que te recuerdan que alguien se ha ido mucho después de haberse marchado. Mi hija, Sofía, no bajó de inmediato. Usualmente lo hacía. Cada mañana desde que era una niña, se sentaba en la isla de la cocina, bostezando, y preguntando qué día era como si el mundo se hubiera reiniciado durante la noche. Pero ese día, la casa permaneció inmóvil. Cuando finalmente apareció, envuelta en su sudadera con capucha demasiado grande, con los ojos todavía hinchados por el sueño, no dijo nada al principio. Solo miró alrededor. Notó la taza vacía. Luego se sentó en silencio. ¿Ella realmente no va a volver?, preguntó, su voz más pequeña de lo que la había escuchado en años. No sabía cómo responder a eso. No hay un manual para este tipo de cosas. Así que dije lo que sabía que era verdad. No, mi amor, no va a volver. Ella asintió, miró hacia el mostrador y comenzó a rascar una marca en la madera con la uña del pulgar. Me paré detrás de ella, inseguro de si abrazarla o darle su espacio. Al final, solo susurré, «Estaremos bien». Pero por dentro, no estaba seguro de creer eso todavía. En las siguientes semanas, funcioné en piloto automático. El trabajo se convirtió en mi escudo, mi distracción, mi excusa para no sentir las cosas demasiado profundamente. Salía de casa temprano, llegaba a la oficina antes que nadie, y me enterraba en hojas de cálculo, llamadas y borradores de contratos. Dejé de comer adecuadamente, solo café y bocadillos de máquinas expendedoras, y apenas dormía. Pero no me quejé, y no me derrumbé, porque no podía permitírmelo. Tenía a Sofía mirándome, y ella necesitaba ver que íbamos a estar bien. Mi negocio, que había sido constante pero no espectacular durante años, de repente se convirtió en el centro de mi vida. Tomé riesgos que había sido demasiado cauteloso para tomar antes. Dije sí a reuniones tardías, sí a presentaciones para inversores, sí a expandirme a nuevas ciudades,
El fracaso ya no me asustaba. Ya había perdido lo único que pensaba que no podía vivir sin. Y sin embargo, aquí estaba, todavía de pie. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Por la noche, cuando la casa estaba tranquila y Sofía dormía, el duelo se colaba. Me acostaba en la cama mirando mi teléfono, a veces desplazándome por fotos antiguas, vacaciones, fiestas de cumpleaños, sonrisas sinceras que ahora parecían mentiras. Quería odiarla y algunas noches lo hacía, pero otras noches, la tristeza venía más fuerte que la ira. Me preguntaba qué podría haber hecho diferente. ¿Fui demasiado aburrido? ¿Demasiado predecible? Me perdí señales en las que debería haber actuado antes. Y lo peor de todo, era tan difícil de amar que ella tuvo que alejarse sin siquiera intentar arreglarnos. Esos eran los pensamientos que más me perseguían. No la traición en sí, sino la tranquila implicación de que nunca había sido suficiente para empezar. Que tal vez todos mis esfuerzos por mantener a la familia unida solo habían retrasado lo inevitable. Fue Sofía quien, sin saberlo, me salvó de ahogarme completamente en esos pensamientos. Empezó a dejarme pequeñas notas en el refrigerador. Cosas como, «Ten un buen día, papá», o «No olvides comer». Y significaban más de lo que ella probablemente se daba cuenta. Una noche, después de un día particularmente largo en el trabajo, llegué a casa y descubrí que ella había cocinado la cena. Solo pasta con salsa de frasco y pan de ajo del congelador. Pero me impactó más fuerte que cualquier comida gourmet. Se sentó frente a mí, enrollando espaguetis en su tenedor, y dijo, «Sabes, no tienes que fingir conmigo. Ya no soy una niña». Y no lo era. La vida la había hecho crecer rápido. Me incliné sobre la mesa, apreté su mano y prometí que íbamos a reconstruir, no solo nuestra vida, sino nuestra felicidad. Un ladrillo a la vez. Alrededor de ese mismo tiempo, un viejo amigo mío, Javier, me invitó a un pequeño evento de networking. No quería ir. La idea de tener una charla trivial mientras fingía que mi vida no estaba en ruinas no me atraía. Pero Javier no aceptó un no por respuesta. «Te has estado escondiendo lo suficiente», dijo. «Sal, muestra tu cara. Deja que la gente vea que no te has desmoronado». Así que fui. Y esa noche cambió todo. Conocí a socios potenciales que estaban entusiasmados con expandir mi modelo de negocio a nuevos mercados. Salí con 3 reuniones programadas y un nuevo tipo de fuego en mi pecho. No se trataba de venganza, al menos no conscientemente. Se trataba de convertirme en alguien a quien respetaba de nuevo. No solo quería sobrevivir al divorcio, quería salir de él mejor de lo que nunca había estado. Aún así, hubo contratiempos. Recibía correos electrónicos de ella ocasionalmente, cosas cortas y logísticas al principio, sobre la escuela de Sofía o las finanzas compartidas. Mantuve las cosas frías, pero civiles. Luego vinieron las indirectas sutiles. Sofía me dijo que has estado trabajando mucho. No olvides que ella todavía te necesita. O, curioso cómo tienes tiempo para hacer crecer tu empresa ahora, pero no cuando estábamos juntos. Las ignoré. Cada respuesta que ella quería, la guardé dentro. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque darle acceso a mis emociones se sentía como darle poder. Ella había elegido su camino. Yo ahora estaba construyendo el mío. Y me negué a dejar que ella lo descarrilara con culpa. Tomó más de un año antes de que sonriera genuinamente de nuevo, sin forzarlo. Comencé a tener citas, con cautela, inseguro de si estaba listo. La mayoría se desvaneció rápidamente. Pero luego conocí a Mariana. Ella era tranquila, inteligente y curiosa. No llamativa ni intensa, simplemente real. Nuestra primera cita no fue un romance vertiginoso, pero se sintió sólida. Fácil. Me hizo preguntas que nadie me había hecho en mucho tiempo. Como, ¿qué te hace feliz fuera del trabajo? ¿Y qué aprendiste de tu última relación? Y cuando le dije la verdad, sobre los años de silencio, la aventura, la salida repentina, no se inmutó ni me tuvo lástima. Solo dijo,
Debes haberla amado mucho para quedarte tanto tiempo. Pero ahora es tiempo de que empieces a amarte más a ti mismo. Esa frase se quedó conmigo. Todavía lo hace. Una noche, me paré frente al espejo del baño, recién duchado, con el traje colgado en la puerta para la reunión de inversores de la mañana siguiente. Por primera vez en años, miré mi reflejo y no vi a un hombre roto. Vi a un padre, un constructor, un sobreviviente. Vi a un hombre recogiendo las piezas, no para volver a lo que tenía, sino para construir algo más fuerte desde cero. Enamorarme de nuevo no era parte del plan. Después de todo lo que había pasado, el amor se sentía como una apuesta peligrosa que no podía permitirme hacer 2 veces. No estaba amargado, era cauteloso. Había pasado demasiadas noches mirando el techo, preguntándome cómo alguien podía dejar de amarte mientras aún compartía tu cama. Demasiados días fingiendo que todo estaba bien cuando sabía que algo estaba muriendo justo frente a mí. Así que, cuando Mariana entró en mi vida, mantuve mi guardia alta. Ella era cálida, pero no empalagosa, de voz suave, pero observadora. El tipo de mujer que no pedía ser el centro de tu mundo. Ella simplemente hacía espacio para sí misma allí, si la dejabas. Nuestras primeras conversaciones fueron lentas, cuidadosas. Ella nunca presionó. Simplemente escuchaba, hacía preguntas y me daba el tiempo para responder a mi manera. Eso era nuevo para mí. Con mi ex esposa, siempre estaba tratando de ganar atención, ganar afecto. Con Mariana no tenía que actuar, solo tenía que estar presente. Tomamos las cosas con calma, deliberadamente lento. No le presenté a Sofía durante meses. Quería asegurarme de no confundir la comodidad con la conexión. Pero cuanto más tiempo pasaba con ella, más me daba cuenta de que no me sentía agotado. Esa era la diferencia. Con mi ex, a menudo sentía que estaba tratando de llenar un balde con un agujero en el fondo. No importaba cuánto amor vertiera, nunca era suficiente. ¿Pero Mariana? Ella sostenía el espacio para mí. Tenía su propia vida, sus propias pasiones, y nunca intentó arreglarme. En cambio, ofreció comprensión en los momentos tranquilos, como cuando me quedaba en silencio después de que una broma me recordaba el pasado, o cuando me estremecía con ciertas canciones en la radio. Tómate tu tiempo, decía suavemente. No me debes una explicación por tus cicatrices. Ese tipo de paciencia, ese tipo de gracia, me dejó asombrado. El día que Sofía la conoció, yo estaba nervioso de una manera que no había estado desde la escuela secundaria. Seguí caminando por la sala de estar, ajustando cojines que no necesitaban ajuste, revisando la hora cada 2 minutos. Mariana lo notó, pero no comentó. Solo me dio una sonrisa tranquilizadora, del tipo que dice, «¿Estaremos bien? Pase lo que pase». Sofía llegó de la escuela, dejó caer su mochila y nos miró con esa aguda intuición adolescente, que ve más de lo que quieres. «Así que tú eres Mariana», dijo, con los brazos cruzados pero no hostil. Mariana se puso de pie, extendió la mano y dijo, «Encantada de conocerte finalmente. Tu papá habla de ti todo el tiempo». Sofía levantó una ceja. «Cosas buenas, espero». Ambas se rieron, y así, la tensión se rompió. No fue inmediato, pero con el tiempo, construyeron su propio vínculo tranquilo, arraigado en el respeto, no en el reemplazo. Y eso me importaba más de lo que puedo explicar. A medida que los meses se convertían en años, todo comenzó a asentarse de maneras que no había esperado. Mi negocio, una vez lo único que me mantenía unido, comenzó a prosperar más allá de lo que había imaginado. Llegaron nuevos contratos. Se expandieron viejas asociaciones. Contraté a un equipo en el que confiaba e incluso me tomé los fines de semana libres, algo que no había hecho en más de una década. Mariana y yo nos mudamos juntos, mezclando lentamente nuestras rutinas. Ella trajo calma a la casa. No emoción, no caos, solo calma. El tipo que te envuelve al final de un día difícil y susurra, «Estás a salvo ahora.
¿Y Sofía? Se graduó de la escuela secundaria con honores y me dijo que quería estudiar medicina. Quiero ayudar a las personas que sienten que han sido ignoradas, dijo. Sabía de dónde venía eso. Ella me había visto luchar en silencio durante demasiado tiempo. Y creo que, a su manera, quería asegurarse de que otros no tuvieran que hacerlo. Y sin embargo, incluso en toda esa paz, el pasado tenía una forma de llamar cuando menos lo esperabas. Un día, Sofía llegó a casa callada. No estaba malhumorada, solo pensativa. Le pregunté qué pasaba y dijo, «Mamá llamó hoy. Quería reunirse para almorzar». Mi estómago se apretó, no por celos o miedo, sino por viejas heridas que se abrían. Asentí. «¿Y fuiste?» Ella dudó, luego dijo, «Sí, tenía curiosidad». No presioné. Ella no me debía su lealtad de esa manera. No entre ella y su madre. Ella continuó. «Preguntó por ti. Dijo que se alegra por ti, pero...» «No sé, papá». Parecía un poco perdida. No respondí de inmediato. Una parte de mí quería hacer 100 preguntas. Una parte de mí quería cambiar de tema. En cambio, dije, ella tomó sus decisiones. Todos vivimos con las nuestras. Sofía solo asintió y lo dejamos ahí. Lo que más me impactó durante esos años fue cuán profundamente la gente subestima el poder de la paz. No el éxito, no la venganza, solo paz. Solía pensar que necesitaba demostrar algo. A ella, a todos. Que no era aburrido, que no era débil, que no la había alejado. Pero cuanto más construía esta nueva vida, menos necesitaba demostrar nada. Mi venganza, si es que podías llamarla así, no estaba en ponerla celosa. Estaba en construir un mundo tan lleno de amor y estabilidad que ella ya no tuviera el poder de tocarlo. Hay algo sagrado en ese tipo de desapego. No amargura, sino liberación. ¿Y la mejor parte? No era ruidosa. Estaba en la mano de Mariana descansando sobre la mía durante cenas tranquilas. Estaba en la risa de Sofía resonando por la casa. Estaba en el silencio que solía temer, ahora lleno de consuelo en lugar de pavor. Un fin de semana, Mariana y yo asistimos a un evento benéfico para el hospital local donde Sofía estaba haciendo su pasantía. Ella dio un pequeño discurso, nerviosa al principio, luego firme. Habló sobre la resiliencia, sobre ser criada por un padre soltero que le enseñó cómo reconstruir incluso cuando todo a tu alrededor se siente roto. No mencionó a su madre, no por despecho, sino porque algunas ausencias son demasiado ruidosas para ignorar y demasiado dolorosas para nombrar. Cuando terminó, la gente se puso de pie y aplaudió. Mariana apretó mi mano, lágrimas en sus ojos. «Lo hiciste bien», susurró. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, lo creí. Esa noche, mientras conducíamos a casa bajo el brillo tranquilo de las farolas, Sofía dormida en el asiento trasero y Mariana tarareando suavemente una canción en la radio, me di cuenta de algo profundo. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo a la tormenta que había olvidado lo que significaba sentirse seguro bajo el sol. Y ahora, finalmente, estaba en casa. La mañana de la graduación de Sofía llegó con una especie de orgullo silencioso que nunca había sentido antes. No del tipo que publicas en línea o del que presumes en una conversación pasajera, sino del tipo que se hincha silenciosamente en tu pecho, llenando el espacio donde solían vivir el dolor y la ira. Ella lo había logrado. Mi pequeña niña, que una vez preguntó si su madre volvería a casa alguna vez, ahora estaba lista para recibir su título de médico. La misma chica que lloraba en mi pecho las noches en que la casa se sentía demasiado vacía, que me vio reconstruir una vida rota con nada más que mis manos desnudas y amor inquebrantable. Ahora era una mujer con bata blanca. Me paré frente al espejo esa mañana, ajustándome la corbata, notando las manchas de gris en mi barba y las patas de gallo profundizándose en las esquinas de mis ojos. Pero por una vez no me molestaron. Me había ganado esas líneas. Eran el precio de la supervivencia, y esta era la recompensa. Mariana estaba en el dormitorio, subiéndose la cremallera de su vestido azul marino,
con el cabello recogido en suaves ondas. Me miró y sonrió, una de esas pequeñas sonrisas cómplices que lo decían todo sin palabras. «Gran día», dijo suavemente. «¿Estás listo?» Asentí, pero sinceramente, no lo estaba. No porque no estuviera orgulloso. Estaba más orgulloso de lo que podía articular, sino porque sabía lo que traería el día. Había escuchado a través de susurros familiares que mi ex esposa, Isabel, planeaba asistir. Ella había estado en gran parte ausente del viaje académico de Sofía, enviando alguna tarjeta de regalo o mensaje de texto ocasional. Siempre lo suficiente para ser vista, pero nunca lo suficiente para importar. Sofía nunca dijo mucho al respecto, y yo nunca pregunté. Esa era su relación para manejar, pero en el fondo, sabía que el silencio se había tallado en ella tan profundamente como lo había hecho en mí. Llegamos temprano, en parte para conseguir buenos asientos, y en parte porque quería un momento para asimilarlo todo, antes de que comenzara la inevitable incomodidad. El campus estaba lleno de familias, padres cargando globos y flores, lágrimas de orgullo ya formándose en sus ojos. Me paré con Mariana en el borde de la multitud, viendo a los estudiantes con sus togas abrazar a profesores, tomarse selfies y gritar de alegría. Entonces la vi, a Sofía, caminando hacia nosotros con su toga y birrete, su rostro radiante. Podría haber jurado que el mundo se ralentizó por un momento. Corrió a mis brazos, casi haciéndome perder el equilibrio, y me reí como no lo había hecho en semanas. «Lo hiciste», susurré en su cabello. «Realmente lo hiciste». Ella se apartó, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Lo hicimos, papá. Lo hicimos». Mariana la abrazó a continuación, y vi a las dos mujeres más importantes de mi vida abrazarse fuertemente, y por un momento fugaz, el pasado no importó. Pero entonces, por el rabillo del ojo, la vi, Isabel. Estaba parada cerca del borde de la multitud, sola, con un blazer impecable y gafas de sol oscuras a pesar del cielo nublado. No había cambiado mucho, al menos no exteriormente. Todavía alta, todavía compuesta, todavía comportándose como alguien que esperaba que el mundo se alineara. Pero había algo diferente en su postura, una rigidez que no había estado allí antes, una vacilación. Ella rondaba, insegura de si acercarse. Sofía la notó también. Su sonrisa vaciló por un segundo, luego regresó igual de rápido. «Voy a saludar», dijo. Asentí, dándole espacio. Ella caminó hacia allí y vi el intercambio desde la distancia. Abrazo breve, palabras educadas y pausa incómoda. Isabel extendió la mano como para tocar su mejilla, pero Sofía se apartó, sutilmente, y sentí un destello de algo que no podía nombrar. No triunfo, no venganza, solo confirmación. Isabel se acercó a nosotros unos minutos después. «Hola», dijo, su voz más tensa de lo que recordaba. «Felicidades a todos nosotros, supongo». La miré. Realmente la miré, por primera vez en más de una década. Había líneas en su rostro también, pero a diferencia de las mías, no parecían ganadas. Parecían pesadas, como arrepentimientos grabados en su piel. «Hola», dije uniformemente. «Ella ha trabajado duro, se merece todo esto». Mariana extendió la mano cortésmente. «Encantada de conocerte. He oído mucho sobre ti». Isabel dudó. Luego le estrechó la mano. «Estoy segura de que sí». Su tono no fue grosero, pero había algo debajo, algo quebradizo. No me rebajé a encontrarlo. Solo la miré y sonreí, el tipo de sonrisa que dice: «Tú ya no vives aquí». Y luego, así como así, ella se alejó. La ceremonia en sí fue hermosa. Sofía caminó por el escenario, su nombre resonando por el auditorio, y sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla antes de que pudiera atraparla. Mariana se estiró y apretó mi mano, conectándome a tierra. Isabel se sentó 3 filas detrás de nosotros, sola. No me di la vuelta ni una vez. Después, tomamos fotos, reímos, abrazamos a los amigos de Sofía,
y brillamos con el tipo de orgullo que no necesita ser explicado. Isabel trató de insertarse 1 o 2 veces, pidiendo una foto, ofreciendo ayudar a llevar regalos, pero Sofía declinó cortésmente cada vez. «Lo tenemos, mamá», dijo, no con crueldad, sino con finalidad. E Isabel asintió, dio un paso atrás y no dijo nada más. Viéndola desde la distancia, no sentí ira. Ni siquiera sentí satisfacción. Lo que sentí fue distancia. El tipo que viene de años de silencio, de abandono, de elegir a alguien más sobre tu propia familia y darse cuenta demasiado tarde de que la puerta que cerraste de golpe detrás de ti se ha cerrado con llave para siempre. 2 días después, llegó el mensaje, un simple: «Hola, te vi el otro día. Te veías bien, feliz. Extraño lo que teníamos. Te extraño». Lo miré fijamente durante mucho tiempo. 10 años. 10 años sin una sola palabra de remordimiento. Y ahora, después de que todo el polvo se había asentado, cuando todo estaba tranquilo, ella quería reescribir la historia. No respondí. No necesitaba hacerlo. Al día siguiente llegó otro mensaje, luego otro. Intentó bromas, intentó nostalgia, luego intentó culpa. Sé que te lastimé, estaba perdida, pero teníamos algo real, ¿no? No, no lo teníamos. Lo que teníamos era a mí cargando el peso de nuestra vida mientras ella medía mi valor contra el fuego de otra persona. La bloqueé al día siguiente, no por ira, por paz. Mientras me sentaba en el patio trasero esa tarde, viendo a Sofía empacar sus cosas para la siguiente fase de su vida, Mariana a mi lado bebiendo té, el cielo de un tono suave de naranja. Finalmente entendí el poder de la quietud. Isabel me había dejado roto, pero volvió para encontrarme completo. Y eso, me di cuenta, era todo el cierre que necesitaría jamás. Solía pensar que el pasado permanecía enterrado si lo ignorabas el tiempo suficiente. Que el tiempo, el éxito y la distancia podían poner suficiente concreto entre tú y lo que te lastimó para construir una nueva vida encima. Y por un tiempo, eso se sintió cierto. Pero la cosa sobre los asuntos pendientes es que no desaparecen. Esperan. Esperan hasta que finalmente estás respirando tranquilo. Hasta que tu corazón late sin miedo. Hasta que los muros que construiste para mantener fuera el dolor se han vuelto suaves con la comodidad. Ahí es cuando ataca. El primer mensaje de Isabel había sido fácil de descartar. El segundo también. Pero para el quinto, cuando el tono cambió de nostálgico a necesitado, luego de necesitado a con derecho, supe que no solo estaba ignorando una molestia. Estaba presenciando el desenlace de alguien que pensaba que siempre tendría una llave de la casa que una vez abandonó. Al principio, no se lo dije a Mariana, no porque estuviera ocultando nada, sino porque no quería interrumpir la calma que habíamos construido. Habíamos trabajado tan duro, a través de transiciones incómodas, desafíos de crianza, dudas nocturnas, para encontrar un ritmo que funcionara para ambos. Mariana nunca exigió mi historia completa. Ella aceptó las piezas que le di y nunca pidió más de lo que estaba listo para compartir. Pero esto, la repentina reaparición de Isabel en mi bandeja de entrada con sus mensajes que se volvían más largos, más audaces y menos filtrados por la vergüenza, no era algo que pudiera cargar solo. Una noche, mientras Mariana doblaba la ropa en nuestro dormitorio, me senté en el borde de la cama y le entregué mi teléfono. «Me ha estado enviando mensajes», dije en voz baja, «Isabel». Mariana no se inmutó. Leyó cada mensaje cuidadosamente, su expresión tranquila y legible. Cuando terminó, me miró y dijo: «¿Estás bien?». Y así sentí el peso cambiar. No se fue, pero fue compartido. Pensé que el bloqueo sería el final, que podía trazar una línea clara en la arena y ella la respetaría. Pero por supuesto, así no es como operan las personas como Isabel. Unos días después, un nuevo mensaje apareció en mi página de negocios, disfrazado como una consulta de cliente, pero inconfundiblemente ella. ¿Alguna vez piensas en lo que podríamos haber sido si las cosas fueran diferentes?
El descaro de ello me dejó atónito. Lo borré sin responder. Luego reforcé cada configuración de privacidad que pude encontrar. Pero no se detuvo ahí. Un primo mío me envió un mensaje de texto. Oye, ¿sabías que Isabela ha estado preguntando por ti? Dice que quiere arreglar las cosas. No respondí. No necesitaba hacerlo. Cada intento que hacía para abrirse camino de regreso a mi vida solo confirmaba lo que ya sabía. Ella no me extrañaba. Extrañaba en lo que me había convertido sin ella. Lo que más dolió, sin embargo, fue cómo comenzó a llegar a Sofía. Mi hija no era tonta. Había vivido el silencio, el abandono, las lágrimas nocturnas que pensaba que yo no escuchaba. Pero cuando tu madre comienza a jugar la carta de la redención, incluso las hijas más fuertes comienzan a cuestionar sus propios recuerdos. Una tarde, después de la cena, Sofía se sentó frente a mí en el patio, con las piernas dobladas debajo de ella, el teléfono en la mano. Parecía insegura, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. «¿Papá?», dijo lentamente. «¿Puedo preguntarte algo personal?». Asentí. «¿Alguna vez la amaste? Quiero decir, ¿realmente la amaste?». Sentí mi pecho apretarse. «Sí», dije después de una pausa. «Más que nada. Durante mucho tiempo. ¿Qué pasa?». Ella miró hacia otro lado. «Sigue enviándome mensajes de texto. Dice que cometió un error, que lamenta haberte dejado, que desearía que las cosas pudieran ser diferentes». Respiré hondo y dejé que la verdad se asentara entre nosotros. Puede que se arrepienta, Sofía, pero eso no significa que no fuera una elección. Sofía se quedó callada por un rato después de eso. No lloró. No salió furiosa. Solo me miró como si estuviera tratando de reconciliar dos versiones de la misma historia. La versión de su madre y la mía. «¿Crees que realmente cambió?», preguntó finalmente. Negué con la cabeza lentamente. Creo que lamenta haber perdido la vida que podría haber tenido, pero eso no es lo mismo que lamentar lo que hizo. Sofía asintió. Pero pude ver el conflicto en ella. Era una adulta ahora, inteligente, racional, compasiva. Pero esta era su madre. E incluso las mentes más racionales luchan cuando se trata de la sangre. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano. «No tienes que elegir bandos», dije. «Tienes permiso para amarla, pero solo debes saber que yo no voy a volver. Nunca». Esa era mi línea en la arena. Para mí, para Mariana, para la vida que habíamos construido de las cenizas. Aún así, Isabel no se detuvo. Intentó otro ángulo, esta vez a través de Sofía, mensajes que desdibujaban los límites. «¿Tu papá habla alguna vez de mí? Todavía recuerdo nuestro viaje al lago. ¿Él lo recuerda? Dile que estoy orgullosa de él». No era directo, pero era insidioso. Me enteré cuando Sofía, agotada y frustrada, finalmente me mostró la cadena de mensajes. «Ya no sabía qué decir», admitió. «Ella está haciendo que todo se trate de ti ahora». Tomé el teléfono, me desplacé por los mensajes y sentí una ira que no había tocado en años burbujear. No rabia, ni siquiera odio, solo un profundo y hirviente resentimiento de que ella se atreviera a usar a nuestra hija como un recipiente para su culpa. «Yo me encargaré», dije. «No», respondió Sofía firmemente. «Yo lo haré». La bloqueó justo ahí y entonces. «Ella no va a usarme para llegar a ti», dijo. Y por primera vez vi en ella el mismo límite que yo había luchado tanto por construir. Me hizo sentir orgulloso y un poco desconsolado. En las semanas que siguieron, el silencio regresó. Pero esta vez, no era del tipo que me ahogaba, era paz. Empecé a dormir mejor. Mariana y yo hicimos un viaje de fin de semana, solo nosotros dos. Nos reímos más, cocinamos juntos. Hicimos planes para el futuro. Sofía empacó sus cosas para su residencia con un enfoque renovado, ya no mirando por encima del hombro. Y yo, por una vez, sentí que el capítulo realmente se había cerrado. No cerrado de golpe, solo sellado. Limpio. Firme. Final.
Isabel había intentado volver no porque me amara, sino porque no podía soportar verme amado por alguien más. Esa era la verdad. Y la cosa sobre la verdad es que, una vez que la ves claramente, pierde su poder de lastimarte. Esa noche, mientras estaba de pie junto a la ventana viendo la lluvia golpear contra el vidrio, Mariana se acercó detrás de mí, envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y susurró: «Hiciste lo correcto». Asentí, descansando mi mano sobre la de ella. «Lo sé», dije. «Esta vez, finalmente lo hice». Hace 10 años, no tenía idea de cómo se vería la curación. Pensé que podría llegar como un solo momento. Algún gesto cinematográfico amplio donde todo de repente tendría sentido y el dolor finalmente se iría. Pero la verdad es que la curación no llegó así. Llegó lentamente, en fragmentos. En noches tranquilas con Mariana leyendo a mi lado. Llegó en el sonido de Sofía riendo en otra habitación. En despertar sin ese nudo familiar en mi pecho. En darme cuenta de que no extrañaba a Isabel. Extrañaba la versión de mí mismo que pensaba que tenía que ser para ella. Ahora, mientras estaba de pie en el borde de mi patio trasero viendo la puesta de sol sangrar oro en el cielo, me di cuenta de que ya no llevaba el peso, la carga de su traición, la culpa de quedarme demasiado tiempo, el dolor de ser dejado atrás. Todo eso se había dejado, pieza por pieza, hasta que mis manos finalmente estuvieron libres. Sofía se había mudado oficialmente a su nuevo apartamento cerca del hospital donde comenzaría su residencia. Había llamado antes para decirme que había desempacado, cansada, pero emocionada. «Todavía se siente raro», dijo, como si estuviera esperando que algo saliera mal. Le dije que conocía bien ese sentimiento. Es lo que sucede cuando la vida te ha enseñado a no confiar en la quietud. Pero le recordé que se había ganado esta calma, que ya no necesitaba prepararse para el impacto. «No eres esa niña asustada esperando que alguien vuelva a casa», dije. «Tú eres la que está construyendo un hogar ahora. Eso es diferente». No dijo nada por un segundo. Luego susurró: «Gracias, papá». Esas 2 palabras, simples, suaves, sin adornos, llevaban más peso que cualquier disculpa que hubiera recibido de su madre. No eran solo gratitud. Eran reconocimiento. Reconocimiento de que el hombre que la crió había hecho lo correcto por ella, incluso cuando le costó todo. Mariana salió con 2 tazas de té, entregándome una sin decir una palabra. Ella siempre sabía cuando necesitaba silencio más que conversación. Nos sentamos en el porche en nuestras sillas habituales, de esas que crujen ligeramente cuando te inclinas demasiado hacia atrás, viendo el viento agitarse entre los árboles. Durante mucho tiempo no hablamos. Luego ella preguntó: «¿Todavía piensas en ella?» Su voz no era celosa ni amargada, solo curiosa. Asentí, no para mentir, sino para ser honesto. «A veces», dije, «pero no de la manera que solía hacerlo. Ya no reproduzco el dolor. No me pregunto qué hice mal». Ella me miró, esperando. «Ahora solo pienso en cuánto de mi vida casi pierdo tratando de aferrarme a alguien que nunca planeó quedarse». Mariana asintió, su mano deslizándose en la mía. «No perdiste tu vida», dijo suavemente. «Encontraste la parte que importaba». Y en ese momento, supe que tenía razón. Había pasado tanto tiempo preguntándome si el perdón significaba dejar que Isabel volviera a mi vida. Si no respondía con ira, significaba que le estaba dando la bienvenida. Si ignoraba sus mensajes pero aún pensaba en lo que hizo, era realmente libre. Pero a medida que pasaban los meses, me di cuenta de algo importante. El perdón no se trata de ellos, se trata de ti. Se trata de decidir no llevar sus errores como una mochila llena de piedras. Se trata de elegir la paz incluso cuando la disculpa nunca llega. Y sí, Isabel nunca se disculpó realmente. No de una manera que importara. Sus mensajes habían sido egoístas, manipuladores, envueltos en sentimiento, pero huecos en el núcleo. Quería absolución sin responsabilidad. Un botón de reinicio en un juego que había perdido hace mucho tiempo. Pero la vida no ofrece segundas oportunidades como esa.
no cuando te alejas de las personas que te habrían dado todo. Ella se había desvanecido ahora, no de la memoria, sino de la presencia. No más mensajes, no más preguntas. Incluso los chismes de conocidos mutuos habían disminuido. Aparentemente, su segundo matrimonio no duró más de 2 años. Su amante, su escape energético, se había cansado de la responsabilidad. Había rumores de deudas, de amistades tensas, de ella tratando de reconstruir una vez más. Pero nada de eso era mi preocupación ya. Hubo un tiempo en que podría haberme sentido reivindicado por su caída. Un tiempo en que habría celebrado silenciosamente cada desgracia que se le presentara. Pero ese ya no era yo. No necesitaba que ella fracasara para yo ganar. Mi victoria nunca había sido sobre la venganza. Se trataba de levantarme a pesar de todo. Tenía una hija con un futuro, un hogar lleno de risas, una esposa que me veía claramente, y un negocio que creció porque ya no gastaba mi energía tratando de demostrar mi valor a personas que lo descontaban. Aún así, no era ingenuo. Sabía que un día ella podría aparecer de nuevo. Un golpe en la puerta, un correo electrónico repentino, una solicitud para reunirse, solo para hablar. Pero también sabía lo que diría si llegaba ese momento. Lo había ensayado, no por despecho, sino por certeza. La miraría a los ojos y le diría la verdad que nunca había estado dispuesta a enfrentar. No me rompiste, solo me liberaste. Y lo diría en serio. Porque a veces las personas que te dejan en ruinas son la razón misma por la que finalmente aprendes a construir con piedra en lugar de paja, y no importa lo que ella intentara reclamar. Nunca más tendría acceso a la vida que reconstruí sin ella. Esa puerta se había cerrado, no con un golpe, sino con un clic suave y deliberado. Y de este lado, todo estaba completo. Mientras el sol se deslizaba detrás de los árboles, y el cielo se volvía de ese azul profundo y tranquilo que señala el final del día, tomé un sorbo de mi té y exhalé lentamente. Esto era paz, no perfección, no la ausencia de cicatrices, sino la libertad de vivir sin mirar por encima del hombro. Había tomado mis decisiones, me había mantenido firme, y finalmente, plenamente, había vuelto a casa a mí mismo. Algunas personas se van pensando que han ganado, pero la verdadera victoria llega cuando dejas de esperar el cierre y comienzas a construir una vida que hace que su regreso sea irrelevante. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme y elegir la paz sobre el caos? Comparte tu historia en los comentarios. Leo a todos. Y si esto resonó contigo, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para más historias de la vida real sobre traición, curación y recuperación de tu valor. Nos vemos pronto en la siguiente historia.